Cuando Cáncer se encuentra con personas de doble cara, su mundo emocional tiembla. Este signo de agua, regido por la luna, vive intensamente a través de los sentimientos, las conexiones afectivas y la intuición profunda. No es ingenuo, pero su naturaleza compasiva tiende a ver lo mejor en los demás. Por eso, cuando descubre que alguien ha actuado con falsedad, la herida es profunda, casi como una traición al alma. Cáncer no olvida fácilmente lo que le hace daño, graba las experiencias emocionales como cicatrices invisibles en el corazón. Este signo construye lazos desde el cuidado, la lealtad y la protección. Cuando abre su caparazón y permite que alguien entre en su mundo interior, lo hace con total entrega. Por eso, la doble cara no solo lo decepciona, lo descoloca. Se siente confundido, se pregunta cómo no lo vio venir, cómo no lo intuyó. Pero aquí está la paradoja, muchas veces sí lo siente, pero su deseo de creer en el otro, de darle una oportunidad, lo hace callar su instinto. Esa batalla interna entre lo que presiente y lo que espera puede desgastarlo emocionalmente. Sin embargo, el dolor en Cáncer nunca se queda solo en la tristeza. Es un signo resiliente, con una memoria emocional poderosa. Cada lágrima derramada se convierte en una promesa, no volver a permitir que le dañen de la misma forma. No responde con ataques directos ni venganzas frías. Su defensa es el silencio, la distancia, el retiro. Cáncer no necesita hacer escándalos para cortar lazos, simplemente se va, se repliega en su refugio y borra la presencia del otro con una determinación firme, aunque por dentro esté desgarrado. En esa soledad, Cáncer renace. El caparazón no es una prisión, es una fortaleza. Desde ahí reconstruye su energía, analiza los hechos con una lucidez que pocos sospechan. Aunque parezca frágil, posee una fuerza interior gigantesca. Porque cuando se siente traicionado por una persona de doble cara, activa su sabiduría lunar, esa capacidad para ver más allá de las apariencias, para detectar patrones, intenciones ocultas, contradicciones. Y cuando vuelve al mundo, no es el mismo. Ha aprendido. Su intuición se afila, su empatía se fortalece, pero también pone límites más claros. No se convierte en alguien desconfiado por naturaleza, pero sí en alguien que ya no regala su confianza sin observar primero las acciones repetidas, los silencios incómodos, las palabras ambiguas. Cáncer desarrolla una visión aguda, puede detectar una sonrisa falsa en medio de una multitud. Puede leer entre líneas con la precisión de un sabio. Cuando se defiende de la doble cara, lo hace con elegancia emocional. No busca destruir al otro, pero sí lo borra de su mapa emocional. Le quita el privilegio de conocerlo, de entrar en su mundo. No lo expone, pero tampoco lo necesita. Cáncer es maestro en convertir la herida en poder, el dolor en intuición, la traición en fortaleza. De cada decepción, renace más sabio, más selectivo, más conectado consigo mismo. Y aunque muchos piensen que su sensibilidad lo hace débil, es precisamente esa sensibilidad la que le otorga un poder inquebrantable. Porque quien siente profundamente también puede levantarse desde lo más profundo. Porque quien ha llorado en silencio también ha jurado, en lo más íntimo de su ser, no volver a caer ante la misma máscara. Cáncer, el guerrero del alma, el guardián de la emoción, se levanta después del golpe con la determinación de quien ha conocido la falsedad y ha elegido seguir creyendo en la verdad. Pero ahora con los ojos bien abiertos, con la intuición como escudo y con el amor propio como espada. Porque si algo tiene claro es que quien juega con su confianza no merece su presencia. Y eso, en el universo emocional de Cáncer, es una sentencia irreversible. Cuando Cáncer se enfrenta a la hipocresía, a la duplicidad disfrazada de afecto, se activa en él un mecanismo ancestral, una fuerza que no es visible desde fuera, pero que en su interior retumba como una marea silenciosa. Este signo está íntimamente conectado con el pasado, con las raíces emocionales, con la memoria colectiva de su linaje. Por eso, cuando alguien le muestra una cara y esconde otra, no solo hiere al individuo que es Cáncer, sino que sacude los cimientos de todo un legado emocional. La traición no se siente solo en el presente, resuena con ecos de antiguos dolores, como si el alma reconociera una historia repetida. En su naturaleza lunar, Cáncer posee un vínculo sagrado con lo cíclico, con los ritmos invisibles del universo, con las mareas internas que lo guían. Su sensibilidad no es torpeza emocional, es percepción aguda. Puede captar gestos, tonos de voz, miradas esquivas. Aunque muchas veces no confronte directamente, guarda cada contradicción, cada palabra dicha de forma ambigua,
cada actitud que no coincide con la supuesta lealtad. Cáncer observa en silencio. Y cuando calla, no es porque no se dé cuenta. Es porque está esperando el momento exacto en el que la verdad se revele sola. Tiene una paciencia silenciosa y estratégica, como la de las olas que erosionan la roca sin esfuerzo aparente, pero con una voluntad imparable. Lo que muchas personas no comprenden es que Cáncer no necesita grandes confrontaciones para triunfar. Su victoria es interna. Su revancha no se manifiesta con gritos ni escándalos, sino con actos definitivos de amor propio. Corta lazos como quien cierra un portal entre mundos. Y lo hace con la solemnidad de quien sabe que no todo merece ser perdonado ni todo puede ser sanado en la presencia del que traicionó. No porque guarde rencor, sino porque ha aprendido que la protección de su mundo emocional es un acto de dignidad, una elección sagrada. Cuando alguien de doble cara intenta manipularlo, suele toparse con una sorpresa. Porque bajo la ternura de Cáncer hay un temple antiguo, una dureza mineral que proviene del fondo del océano. No se rinde ante el juego psicológico ni se deja arrastrar por el drama ajeno. Si lo provocan lo suficiente, se convierte en una marea implacable, capaz de retirarse por completo y dejar a esa persona enfrentando su propio vacío. Cáncer no devuelve el daño con el mismo veneno. Lo devuelve con ausencia. Y esa ausencia pesa más que cualquier reproche. Otra dimensión poco comprendida de Cáncer es su poder alquímico. Transforma el dolor en creación, en sabiduría, en arte, en profundidad. Todo lo que siente lo convierte en algo útil. No se desperdicia ni una sola lágrima, porque cada una alimenta su fuerza interior. Su dolor no lo hunde, lo eleva. Lo lleva a conocerse mejor, a pulir sus límites, a afinar su intuición. Después de cada engaño, Cáncer se vuelve más sabio, más selectivo, más fiel a sí mismo. No porque cierre su corazón, sino porque lo protege con la claridad del que ha vivido y ha aprendido. Y aunque el mundo moderno muchas veces lo subestime por no ser agresivo, por no atacar, por no responder con la misma moneda, lo cierto es que Cáncer representa una forma distinta de poder. Un poder que se sustenta en la coherencia emocional, en la fidelidad a su verdad interna, en la profundidad de su vínculo consigo mismo. No se deja arrastrar por máscaras ajenas ni pierde su centro por la confusión que otros generan. Aprende a caminar con más calma, más conciencia, más sentido. La verdadera defensa de Cáncer es su conexión con su mundo interior. Allí encuentra respuestas, allí recarga su fuerza, allí se reconstruye. Y desde esa profundidad emerge cada vez con más brillo, con más firmeza, con más luz. Porque cada experiencia de traición es también una revelación. Y cada revelación le permite refinar su círculo, reconocer a los suyos, rodearse de quienes vibran en verdad. Cáncer no busca venganza, busca paz. No desea castigos, desea verdad. Y cuando la encuentra, cuando se libera del peso de las máscaras ajenas, florece con una intensidad serena, con una belleza firme, con una dignidad que no necesita explicarse. Su camino no es el de la confrontación ruidosa, sino el de la evolución silenciosa. Por eso, cuando se aleja de la falsedad, no huye, asciende. Y en ese ascenso, deja atrás no solo al que lo engañó, sino también a la versión de sí mismo que alguna vez dudó de su intuición. Cáncer es la marea que todo lo limpia, todo lo transforma y todo lo renueva. Y nadie que lo haya subestimado por su sensibilidad entiende el tipo de fuerza que se activa cuando su alma decide protegerse. Porque quien hiere a Cáncer sin razón, tarde o temprano, comprende que ha perdido algo sagrado, el privilegio de su cercanía, el calor de su lealtad, la verdad de su amor. Y eso, en el universo emocional de Cáncer, es una pérdida irreparable. Cáncer, como signo cardinal de agua, no solo siente profundamente, sino que también inicia ciclos emocionales que afectan a todos los que lo rodean. Su energía es generadora, nutritiva, creadora de lazos invisibles que sostienen a otros incluso cuando no se nota. Por eso, cuando alguien de doble cara irrumpe en su vida, lo que se quiebra no es solo la confianza en una persona, sino el equilibrio de un universo emocional que había sido cuidadosamente tejido. La traición o la duplicidad no afectan solo un momento, sino que alteran el cauce de una corriente interior mucho más grande. Cáncer no solo experimenta emociones, las habita como un hogar. Y cuando ese hogar se ve contaminado por la falsedad, su alma entera entra en estado de defensa sagrada. Lo que no se ve desde fuera es que Cáncer está sostenido por una sabiduría ancestral.
Representa el linaje emocional, el recuerdo de las generaciones, la voz del corazón colectivo. Tiene dentro de sí la fuerza de todas las madres que han protegido a sus hijos, de todos los guardianes silenciosos del amor. Cuando percibe una amenaza emocional, no responde con impulso descontrolado, sino con la protección instintiva de quien comprende el valor de lo íntimo. Las personas de doble cara suelen confundir su delicadeza con debilidad, pero eso es un error. Porque el que defiende lo sagrado no lo hace con violencia, lo hace con determinación. Y Cáncer, cuando decide no permitir más daño, lo hace con una firmeza que no necesita justificación. Existe en Cáncer una habilidad poderosa que muchas veces pasa desapercibida, su capacidad para redirigir el flujo emocional hacia la sanación. Después de ser herido por la hipocresía, no se queda atrapado en el resentimiento. Puede pasar por fases de dolor, de introspección profunda, incluso de aislamiento, pero esas etapas son necesarias para su alquimia interna. No son caídas, son descensos voluntarios a su océano emocional, donde la sanación ocurre en el silencio y la oscuridad. Allí se encuentra con su propia verdad, con su propia luz, con su capacidad inquebrantable para volver a confiar, aunque ya no sea desde la ingenuidad, sino desde la sabiduría emocional. Una dimensión esencial de Cáncer que se activa ante la traición es su relación con la protección. Cáncer protege no solo a sí mismo, sino a los suyos, a sus seres amados, a sus espacios seguros. Cuando alguien de doble cara entra en ese círculo, pone en riesgo esa armonía. Y es en ese punto donde Cáncer deja de tolerar. Se convierte en guardián. Asume un rol que puede ser tan firme como inquebrantable. No permitirá que una energía disonante contamine su santuario. No dudará en cerrar las puertas, en romper el contacto, en levantar muros emocionales que pocos lograrán atravesar de nuevo. No desde la frialdad, sino desde la soberanía emocional. Porque el amor que da Cáncer no es superficial, es sagrado, y quien no lo respeta pierde el derecho de recibirlo. La luna, su regente, lo conecta con los ciclos naturales, con el vaivén de las emociones, con el arte de retirarse cuando es necesario. Por eso, aunque a veces parezca que se esconde, en realidad está fluyendo con la marea. No se queda donde no hay verdad, no permanece donde no hay reciprocidad. Cuando detecta la falsedad, incluso si al principio duda de sus propios sentimientos, llega un momento en el que ya no puede ignorar lo que su corazón le dice. Y entonces actúa. Actúa con la dignidad silenciosa de quien ha sido herido pero no destruido. De quien ha amado desde la pureza, pero ha aprendido a cuidar su luz. En su versión más elevada, Cáncer no se endurece. Se refina. No se cierra, se depura. Aprender a ver a través de las máscaras sin volverse amargo es uno de sus mayores logros. Ser capaz de seguir creyendo en el amor, en la amistad verdadera, en los vínculos auténticos, aun después de haber conocido la traición, lo convierte en un alma extraordinaria. Porque no todos tienen la valentía de seguir sintiendo con el corazón abierto después de haber sido heridos. Pero Cáncer lo hace. Se rehace desde dentro. Y cuando vuelve a abrirse, lo hace con una luz aún más fuerte, con una presencia aún más poderosa, con una claridad que guía a otros. La gente de doble cara no solo pierde su confianza, pierde el acceso a su magia. Cáncer es uno de los signos más protectores, más leales, más dispuestos a acompañar incluso en las tormentas ajenas. Quien traiciona eso no pierde solo un vínculo, pierde a un verdadero aliado espiritual. Cáncer no se da a medias. Y cuando ama, sostiene, nutre, defiende. Pero cuando se siente traicionado, su silencio es definitivo. No porque no sienta más, sino porque ha decidido no entregar su energía donde no hay verdad. Y esa decisión es irrevocable. En la profundidad de su alma, Cáncer lleva una fuerza que no ruge, pero arrasa. Es como la luna sobre el mar, invisible en su poder, pero capaz de mover océanos. Nadie que intente manipularlo o engañarlo podrá sostener la mirada cuando Cáncer se aleje con la calma de quien ha despertado. Porque su energía no se detiene. Evoluciona. Y cada paso que da, incluso si es hacia adentro, lo lleva a una versión más fuerte, más clara, más sabia de sí mismo. Cáncer es el guardián de la pureza emocional. El que transforma la traición en discernimiento. El que convierte las heridas en sabiduría. El que, aun con lágrimas en los ojos, se elige a sí mismo. Y al hacerlo, brilla con la luz de quien ha recordado su valor.
Porque en su mundo, donde el alma tiene voz y los sentimientos son lenguaje sagrado, no hay espacio para las máscaras. Solo hay espacio para lo auténtico, para lo profundo, para lo verdadero. Y quien no sabe vivir desde ahí, se pierde en el camino. Cáncer no los persigue. Solo sigue adelante, guiado por la marea de su conciencia despierta. En lo más profundo del alma de Cáncer habita una conexión inquebrantable con lo sagrado de los vínculos. Su naturaleza lunar lo une a las emociones más primitivas, a los recuerdos que no se dicen, a los hilos invisibles que tejen las relaciones humanas. Por eso, cuando enfrenta la falsedad, no lo vive solo como una experiencia personal. Lo vive como una grieta en el tejido emocional que ha ayudado a construir con esfuerzo, entrega y lealtad. No hay traición menor para un corazón como el suyo, porque cada vínculo que sostiene lo hace con devoción. La doble cara representa para Cáncer una distorsión de todo lo que valora, la transparencia, el cuidado mutuo, la sinceridad sin adornos. Este signo no es solo hogar, también es escudo. Tiene la capacidad de acoger como nadie, pero también la habilidad de cerrar la puerta con fuerza cuando intuye el peligro. Su instinto protector es feroz, no solo con los demás, sino consigo mismo cuando se ve expuesto a energías que amenazan su estabilidad emocional. El contacto con la hipocresía activa una inteligencia emocional antigua, una sabiduría intuitiva que se despierta con una intensidad casi mágica. Puede que no actúe de inmediato, pero su corazón ya ha emitido el veredicto. En silencio, mientras el otro actúa con duplicidad, Cáncer va tomando distancia, alejándose no solo físicamente, sino energéticamente. Es un retiro paulatino, casi imperceptible, pero definitivo. Allí donde otros signos buscan resolverlo todo con palabras o confrontaciones, Cáncer invoca su poder más sutil, el poder de la presencia retirada. Porque sabe que a veces el mayor acto de amor propio no es enfrentar, sino alejarse sin ruido. En su retirada, Cáncer preserva su esencia, protege su ternura, honra su intuición. No necesita probar nada, ni dejar explicaciones. Simplemente se va, como se retira la marea cuando ya ha dado todo lo que podía dar. En lo más secreto de su interior, Cáncer transforma cada decepción en un nuevo código para su brújula emocional. Aprende con cada herida a reconocer mejor las señales. No deja que el dolor lo cierre, sino que lo afine. Después de cruzarse con personas de doble cara, su radar se vuelve más certero. No porque se vuelva frío, sino porque se vuelve sabio. Su evolución no es hacia la desconfianza, sino hacia la claridad. Ya no idealiza, ya no espera que todos respondan como él lo haría. Acepta que no todos valoran la verdad emocional, pero también acepta que él no tiene por qué quedarse donde esa verdad no es bienvenida. En el viaje zodiacal, Cáncer representa el útero emocional del zodiaco. Allí se gestan los vínculos profundos, los afectos reales, las conexiones que nutren. Cuando alguien de doble cara irrumpe en ese santuario, Cáncer lo percibe como una profanación. Por eso su reacción no es simple defensa, es acto de soberanía. Se repliega como quien protege algo demasiado valioso para dejarlo al alcance de cualquiera. Y esa es una lección que solo quienes han amado desde la profundidad entienden: hay amores que merecen ser resguardados del ruido, de la mentira, de la manipulación. El corazón de Cáncer es un templo, y solo puede entrar quien venga con manos limpias, con intención honesta, con alma abierta. Las máscaras no duran mucho ante su mirada. Aunque finja no ver, aunque calle, aunque siga sonriendo, su alma ya sabe. Ya ha percibido lo que no cuadra, ya ha sentido lo que se oculta. No se trata de que lo descubra con lógica, sino de que lo reconoce con esa sabiduría que viene del cuerpo, del instinto, del sexto sentido. Tras una experiencia con alguien de doble cara, Cáncer no solo cambia la forma en que se relaciona con el mundo. Cambia también la forma en que se relaciona consigo mismo. Reafirma su derecho a protegerse, a decir que no, a cerrarse sin culpa. Deja de sentirse responsable por no haberlo visto antes, por haber confiado demasiado. Y en ese acto de liberación, encuentra una nueva forma de amarse. Una forma más sabia, más adulta, más poderosa. Aprende que no todo el mundo merece su contención, que su tiempo y energía son sagrados, y que su sensibilidad es un don, no una debilidad. Su sensibilidad es la puerta a mundos que muchos jamás podrán comprender. Es la facultad de amar sin medida, de cuidar sin reservas, de entregarse con el alma entera. Pero también es la llave que le permite decir basta. Porque cuando Cáncer se elige a sí mismo,
activa un poder que no se ve, pero que transforma su camino. Deja de cargar lo que no le pertenece. Suelta culpas que no son suyas. Y en ese acto de liberación emocional, comienza a vibrar más alto, a atraer solo lo que resuena con su esencia. Nada detiene a un cáncer que ha sanado. Nada frena a un corazón que, tras haber sido herido, decide seguir creyendo, pero ahora con discernimiento. Nada puede manipular a quien ha hecho las paces con su sombra y ha integrado su dolor. Porque el verdadero poder de Cáncer no radica en su ternura, sino en su capacidad de renacer una y otra vez desde su profundidad más sagrada. Se alza como el océano después de la tormenta, sereno, imponente, lleno de vida. Quien subestima a Cáncer no entiende que está hecho de agua, pero también de roca. Que puede fluir, pero también resistir. Que puede sanar, pero también recordar. Su memoria emocional es vasta, y su espíritu protector lo impulsa a evolucionar cada vez que cae. Por eso, al final, la falsedad que llega a su vida no lo destruye, lo despierta. Y cuando Cáncer despierta, ya no vuelve a dormir ante las máscaras. Camina hacia la verdad como quien conoce el camino. Y nadie que no vibre con esa verdad podrá seguir su paso. Porque Cáncer, en su máxima expresión, es luz que ya no necesita validación, es amor que ya no teme retirarse, es corazón que ha aprendido a protegerse sin dejar de sentir. Y eso lo convierte en invencible. Cáncer no solo está gobernado por la luna, está tejido con su luz cambiante, con sus fases misteriosas, con su influjo sobre las mareas del alma. Esa conexión lunar lo convierte en un ser profundamente vinculado a los ritmos del universo interior, en alguien que no solo siente, sino que percibe a un nivel que otros no alcanzan a imaginar. Esta sensibilidad cósmica, que es don y a veces carga, le permite detectar la doble cara mucho antes de que los hechos se manifiesten. Su cuerpo emocional, como un radar natural, capta las vibraciones ocultas, la disonancia entre lo que se dice y lo que se emite. No necesita pruebas. No necesita testigos. Le basta con sentir para saber. Cuando una energía hipócrita se acerca a su campo, algo en su interior se mueve. Tal vez no lo exprese de inmediato. Tal vez lo observe con su característico silencio, ese que parece sumisión, pero que en realidad es contención estratégica. Cáncer sabe que no todas las batallas se libran en voz alta. Hay guerras emocionales que se ganan con la distancia. Hay verdades que se revelan cuando se deja que el tiempo haga su trabajo. Y en ese espacio entre la sospecha y la confirmación, Cáncer ya ha empezado a protegerse, ha levantado muros de intuición, ha activado su inteligencia ancestral. En la rueda zodiacal, Cáncer representa el principio de protección primaria, pero no como un gesto débil o temeroso, sino como una afirmación espiritual. La capacidad de decir no más, de cerrar el paso, de cortar el acceso a quienes se ocultan tras máscaras, es una manifestación de poder emocional puro. Y ese poder no se alimenta del ego ni de la venganza, se alimenta de dignidad. Porque quien se conoce en lo profundo, quien ha caminado por los pasadizos de sus emociones más oscuras, no necesita justificar su necesidad de paz. Simplemente la exige con su presencia. Cáncer no alza la voz, alza la vibración. Y quien no esté alineado con ella, simplemente se desvanece de su vida como el humo en el viento. Hay una faceta de Cáncer que florece después de haber sido herido, su capacidad de crear un nuevo mundo emocional. No se conforma con cicatrizar. Reinventa su universo. Se convierte en alquimista de su dolor. Toma los fragmentos rotos de su confianza y los transforma en una estructura aún más firme. Reconstruye su sensibilidad con nuevos códigos. Aprende a reconocer las señales que antes ignoraba. Ya no necesita ver la traición en acción, porque ha afinado su percepción. Su campo energético lo guía. Sus sueños lo advierten. Su cuerpo lo alerta. Ha despertado a una verdad superior, la de no traicionarse jamás a sí mismo por sostener lo insostenible. Cáncer es el signo que representa el retorno al origen. Y ese retorno se vuelve aún más potente después de la decepción. Regresa a su esencia con más fuerza. Redescubre sus talentos ocultos. Reconecta con su amor propio de manera feroz. Se enraiza en sí mismo como nunca antes. Ya no necesita que nadie más lo valide. Porque ha recordado su valor. Porque ha sentido el filo de la deslealtad y ha sobrevivido. Porque ha perdido la inocencia, sí, pero ha ganado claridad. Ya no ama desde el vacío,
ama desde la completitud. Ya no cuida por necesidad, cuida por elección. Y esa evolución es un renacimiento. A quienes lo hirieron, no les guarda odio. Cáncer no se envenena con rencor, se purifica con desapego. No necesita cobrar venganza porque la vida misma se encarga de poner a cada uno en su sitio. Cáncer comprende el lenguaje del karma, no como castigo, sino como lección. Y él ya ha aprendido la suya, no todos merecen su entrega, no todos entienden la pureza con la que ama. Por eso se vuelve más selectivo. No por miedo, sino por amor a sí mismo. Quien quiera compartir su mundo debe venir sin disfraces, sin doble discurso, sin intenciones ocultas. Porque Cáncer ha pagado demasiado caro el precio de creer en las apariencias. Y ahora solo permite entrar a quienes vibren con su verdad. Hay un detalle que muchas veces se ignora en Cáncer, su poder regenerador. Así como la luna crece después de menguar, así como el mar vuelve a la orilla después de retirarse, Cáncer vuelve a su mejor versión después de cada caída. Pero esa versión nunca es la misma. Siempre es más luminosa. Siempre es más sabia. Siempre es más fuerte. Porque el dolor en él no es obstáculo, es semilla. Cada decepción lo vuelve más intuitivo. Cada traición lo vuelve más auténtico. Cada retirada lo vuelve más dueño de sí mismo. Cáncer es refugio. Es hogar. Pero también es frontera. Es contención. Es muralla sagrada. Y cuando decide cerrarse, lo hace desde una certeza interna imposible de derribar. Porque ha visto lo suficiente, ha sentido lo suficiente, ha entendido lo suficiente. Ya no necesita convencer a nadie. Su vida se convierte en un santuario de verdad emocional. Quien no pueda sostenerla, simplemente no puede permanecer. Y esa firmeza no se grita, se encarna. No se impone, se manifiesta. En el vasto viaje del alma, Cáncer lleva la antorcha del cuidado, pero también la espada del discernimiento. No hiere, pero se defiende. No ataca, pero delimita. No busca destruir, pero no permite que lo destruyan. Y cuando camina, lo hace con la luna sobre su cabeza y la marea en su corazón, recordando cada enseñanza, honrando cada dolor, celebrando cada despertar. Porque cada vez que el mundo intentó romperlo, Cáncer eligió reconstruirse más luminoso, más sabio, más invulnerable en su sensibilidad. Y esa es su verdadera victoria, nunca dejar de sentir, pero jamás volver a permitirse perderse en lo falso. Esa es la fuerza imbatible de un Cáncer que ya despertó. Cáncer no solo transita el mundo como un ser emocional, lo habita como un guardián de memorias, como un canal entre lo ancestral y lo actual. En él vive la historia no contada de generaciones enteras. Su sensibilidad no es solo individual, es colectiva, es tribal, es memoria genética. Por eso, cuando alguien con doble cara entra en su vida, no lo siente como una simple traición cotidiana, sino como una afrenta al linaje emocional que lleva dentro. Porque Cáncer no ama desde la superficie, ama con el alma. Entrega con raíces. Confía con la historia de todos los que amaron antes que él. La traición no rompe un vínculo cualquiera, rompe un puente sagrado. Por eso el impacto en Cáncer es profundo, casi místico. No es solo la herida de lo que fue dicho o hecho, es el eco emocional que resuena en cada célula de su cuerpo. Esa profundidad lo obliga a mirarse por dentro, a cuestionar todo, a sentir en carne viva la disonancia. Pero es precisamente en ese abismo donde encuentra una fuerza que no se enseña, que no se aprende con libros, que solo se activa en medio del dolor emocional, la fuerza de la resiliencia intuitiva. Lo que muchos no entienden es que Cáncer no necesita justicia externa. Su brújula interna es suficiente. No espera redenciones ni disculpas, porque su proceso va más allá de lo humano. Lo guía una ley interna más antigua que cualquier palabra, la ley de la vibración. Sabe que lo que no está en su frecuencia no podrá sostenerse. Que lo que no es auténtico, se caerá solo. Su poder está en la espera sin ansiedad, en el desapego sin rabia, en el retiro sin miedo. Y mientras el mundo sigue girando, Cáncer se transforma, en silencio, en presencia, en determinación serena. El signo cardinal que representa el agua no es pasivo. Es el agua que inicia ciclos, que gesta vida, que construye desde lo invisible. Cáncer es inicio, es impulso emocional, es la raíz de toda experiencia afectiva. Por eso, cuando algo lo hiere,
no se queda inmóvil. Se mueve hacia adentro, pero no se detiene. Su aparente quietud es trabajo interno. Es reconstrucción espiritual. Es alquimia del alma. Mientras otros reaccionan con fuego o con aire, Cáncer lo hace con profundidad. No corre, no grita, no expone. Pero su transformación es volcánica. Silenciosa, sí, pero arrasadora. En su mundo interior se activa un renacimiento. Comienza a recodificar su energía. Se convierte en su propio terapeuta, su propia madre, su propio refugio. Nadie sabe cómo sanarse desde la ternura. Se da el tiempo que necesita, sin justificarse. Porque no mide su proceso con relojes, lo mide con verdad. Sabe que una herida no se tapa, se honra. Que una decepción no se entierra, se ilumina. Y en ese camino, Cáncer desarrolla algo que muy pocos alcanzan, la soberanía emocional. Ya no depende de la fuera para validarse. Ya no necesita que el otro cambie. Se elige. Se sostiene. Se honra. El alma canceriana está hecha para nutrir, pero también para enseñar con el ejemplo. Cuando Cáncer se sana, eleva su vibración, y con ella, transforma todo lo que toca. Irradia una paz poderosa, una energía de raíz firme que protege a quienes están cerca. Su capacidad de regenerarse lo vuelve guía, aunque no lo busque. Su presencia se vuelve medicina para otros corazones sensibles. Porque su sanación no es solo personal, es colectiva. El dolor que transformó en fuerza se convierte en camino para otros. Y así, sin proponérselo, Cáncer se convierte en faro. La luna, su regente, le enseña los ciclos. Nada es permanente. Todo pasa. Todo fluye. Todo se renueva. Cáncer integra esta lección como una verdad sagrada. Acepta el cambio no desde la resignación, sino desde la sabiduría. Sabe que lo que hoy duele, mañana será guía. Que lo que hoy confunde, mañana revelará. Que lo que hoy lo quiebra, mañana será la razón de su expansión. Así camina, con los pies en la tierra emocional y la mirada en el cielo de su alma. En cada caída, Cáncer recuerda su conexión con el misterio. La herida se convierte en símbolo. La decepción, en iniciación. No hay experiencia que lo arrastre sin dejarle un tesoro. No hay oscuridad que no le revele su propia luz. Porque en lo más profundo del dolor, Cáncer encuentra su verdadera alquimia, convertir el miedo en amor propio, la tristeza en conciencia, la pérdida en libertad. Y cuando llega a ese punto, ya no hay marcha atrás. Se ha elevado. Ha trascendido. Ha comprendido. Su compasión, lejos de desaparecer, se vuelve más pura. Ya no es compasión ingenua, es compasión sabia. La que observa sin intervenir. La que entiende sin justificar. La que perdona sin permitir el daño. Porque Cáncer, después de tocar fondo, aprende el arte de poner límites sin perder la ternura. De soltar sin resentimiento. De amar sin ceder su centro. Y ese equilibrio, tan difícil de lograr, lo convierte en uno de los seres más poderosos del zodiaco. La experiencia con personas de doble cara no lo debilita. Lo entrena. Lo templa. Lo afina. Le recuerda que su valor no está en cuanto da, sino en cuanto se respeta. Que su verdadera fortaleza no es cuanto soporta, sino cuanto elige lo que le hace bien. Y esa lección no se olvida. Porque una vez que Cáncer despierta su poder interior, ya no hay máscara que lo engañe, ya no hay promesa que lo deslumbre, ya no hay palabra vacía que lo conmueva. Desde ese lugar, Cáncer se convierte en canal de amor lúcido. Ama con claridad. Cuida con equilibrio. Recibe con merecimiento. Y cada paso que da es una afirmación silenciosa de su poder emocional. No necesita aprobación, porque se ha aprobado a sí mismo. No busca afuera, porque se ha encontrado dentro. Y en ese centro inquebrantable, habita la victoria más grande de todas, la de un corazón que nunca dejó de sentir, pero que ahora se ama lo suficiente como para no exponerse jamás a lo que no vibra con su verdad. Así sigue su camino, con la luna como guía y el alma en calma. Cáncer ha aprendido que no necesita rugir para ser fuerte. Le basta con ser el mismo, en su esencia más pura, para transformar el mundo que lo rodea.
Y esa es una fuerza que ningún rostro falso podrá tocar jamás. Cáncer no solo es emoción, es vibración ancestral. Su sensibilidad no se limita al instante, trasciende el presente y se conecta con otras dimensiones del ser. Es un signo que encarna la energía del útero cósmico, de lo que gesta y guarda, de lo que protege y transforma. Su naturaleza está profundamente enraizada en los ritmos del alma, y por eso cualquier falsedad que irrumpe en su espacio vital es sentida como un terremoto interno que altera no solo el momento, sino todo su campo energético. Cáncer no experimenta la traición desde la lógica, la vive en la profundidad invisible donde residen sus certezas intuitivas. Hay una parte de Cáncer que actúa como espejo emocional. Es capaz de reflejar a los demás su verdad más cruda, aun cuando ellos se nieguen a verla. Esto, aunque muchas veces le traiga conflictos, es también su mayor don. Al encontrarse con personas de doble cara, su sola presencia pone en evidencia esa incoherencia. Lo falso se incomoda frente a él, no porque Cáncer lo ataque, sino porque su energía es tan auténtica que hace imposible sostener lo impostado. Su sola vibración se convierte en juicio silencioso, en luz reveladora. El farsante se siente desnudo ante su presencia, sin que él diga una palabra. Esa energía lunar que lo gobierna, tan relacionada con el inconsciente colectivo, le permite comprender lo que otros no se atreven a sentir. Por eso, aunque la traición lo atraviese con fuerza, también lo impulsa a una evolución interior monumental. Cáncer aprende a convertir lo vivido en alimento espiritual. Transforma la decepción en lucidez, y esa lucidez lo impulsa a edificar una nueva identidad. Ya no es solo el que cuida, ahora es el que elige a quien cuidar. Ya no es solo el que entrega, ahora es el que se pregunta si esa entrega lo honra o lo sacrifica. De ese modo, redefine su forma de amar, de proteger, de estar para los otros. En su tránsito por el dolor, Cáncer encuentra su verdadera autoridad emocional. Descubre que no necesita comprender por qué el otro mintió o se disfrazó. Porque su prioridad deja de ser el otro. Su energía comienza a girar hacia sí mismo, como un huracán de fuerza sagrada que lo envuelve en amor propio. El aprendizaje que extrae de la traición lo conecta con una versión de sí más nítida, más poderosa, más indestructible. Cáncer descubre que el verdadero poder no está en evitar la herida, sino en ser capaz de transformarla en sabiduría, sin perder su capacidad de sentir. Existe en él una capacidad protectora tan profunda que, cuando ha despertado, la dirige no solo hacia los demás, sino hacia sí mismo con igual intensidad. Entonces ya no hay lugar para permitir lo ambiguo, lo que no vibra con claridad. Porque ha comprendido que su paz no es negociable, que su estabilidad emocional es su templo, y que permitir una energía disonante en su vida es como dejar entrar un veneno en su santuario. Esa conciencia lo vuelve selectivo, no por desconfianza, sino por respeto a su propio mundo interior. Cáncer, una vez elevado por el dolor, se convierte en maestro del límite sutil. No necesita castigar ni enfrentarse. Su no es un acto de amor hacia su alma. Su ausencia es un lenguaje silencioso de autoprotección. Su desapego es un canto a su madurez emocional. Y en ese desapego hay belleza, hay poder, hay claridad. No está huyendo, está eligiendo. No se está cerrando, se está preservando. Porque sabe que su energía es sagrada, y no cualquiera merece compartirla. Cuando Cáncer despierta a su propósito emocional, se vuelve constructor de realidades donde la verdad es ley. Es capaz de atraer a su vida relaciones que reflejan su nueva vibración. Relacionamientos más sanos, vínculos más conscientes, afectos que se sostienen desde la honestidad. Ha comprendido que no puede controlar lo externo, pero sí puede elevar su frecuencia para que lo externo que no resuena, simplemente deje de tener acceso. Su campo emocional se convierte en filtro, y en ese filtro solo pasan quienes llegan con el corazón limpio. La luna, en su danza cíclica, le recuerda que todo pasa, que todo fluye, que cada noche oscura es antesala del renacimiento. Y así es Cáncer. En cada traición ha muerto una parte suya, pero en cada despertar ha nacido un ser más sabio, más fuerte, más digno. Ya no necesita ser entendido. Se entiende a sí mismo. Ya no ruega por reciprocidad. Se da así lo que el mundo no supo darle. Ya no se expone por complacer. Se cuida por amor. Y esa es la revolución emocional que lo vuelve invencible. Cáncer, al atravesar las sombras de la falsedad, se convierte en alquimista de lo emocional. Toca el fondo solo para impulsarse con más fuerza hacia la luz.
Ya no le teme al dolor, porque sabe que de allí surge su verdad. Ya no le teme a la soledad, porque ha encontrado en su interior un universo completo. Ya no le teme al rechazo, porque se ha elegido a sí mismo con firmeza. Su armadura ya no está hecha de muros, sino de conciencia. Y quien logre tocar su corazón ahora, lo hará desde la verdad más profunda o no lo hará en absoluto. En su ascenso, Cáncer se vuelve inspiración. Porque demuestra que se puede sentir profundamente sin perder la dirección. Que se puede amar intensamente sin entregarse al caos. Que se puede ser blando por fuera y firme por dentro. Que la sensibilidad no es debilidad, sino una forma de poder que pocos comprenden y aún menos pueden sostener. Así camina, con la luna por guía, con el pecho en alto, con el alma despierta. Lo intentaron romper, lo intentaron confundir, lo intentaron doblegar. Pero no sabían que su esencia estaba hecha de agua sagrada, de memorias eternas, de amor indestructible. Cáncer no se rinde. Cáncer se transforma. Cáncer no se calla. Cáncer se eleva. Y en esa elevación, todo lo que no es real desaparece como bruma al amanecer. Porque el que ha conocido la falsedad y ha elegido la verdad, ya no puede volver atrás. Y esa es su victoria eterna.